Este vídeo va a ser el segundo de la guía Cómo volar el dron para principiantes y consiste básicamente en todos esos trucos, todos esos consejos que te puedo dar para que no tengas miedo a la hora de volar tu dron. En el caso del primer vídeo, el cual te dejo por aquí, te hablaba de todos esos consejos, todos esos conocimientos que tenías que adquirir antes de volar el dron por primera vez, ¿vale? Todas esas cosas que tenías que tener en cuenta. Sin embargo, en el vídeo de hoy voy a hablarte de todas esas cositas, todos esos detalles que necesitas hacer a la hora de volar el dron o justo antes de volarlo, es decir, en el momento de realizar el vuelo, para no tener miedo y para tenerlo todo bajo control. O sea que no te vayas de aquí. Hola a todos y bienvenidos a Chaman Experience, tu blog de fotografía y vídeo convertido en canal de YouTube. En el vídeo de hoy voy a hablarte de esa segunda parte de la guía de perder el miedo al volar el dron para principiantes o como le quieras llamar. O sea que vamos a comenzar por ese primer consejo de todos. Más que consejo es resolver una duda que soléis tener la mayoría, cosa completamente normal. Yo la he tenido y la sigo teniendo muchas veces, y es desde dónde despegar el dron. Pues es una pregunta muy difícil, una pregunta que te puede generar bastante tensión, el hecho de, ostras, sobre todo las primeras veces, lógicamente, en plan de, pues yo he visto gente que lo vuela desde la mano, o he visto gente que lo despega desde cualquier sitio, entonces te puede dar la sensación de que tienes que hacerlo desde cualquier lugar y no te vas a atrever muchas veces, obviamente. Entonces te voy a dar unos consejos para que la primera vez lo vueles sin miedo, siguiendo estas directrices. Lo primero de todo es que el suelo esté liso, lo más liso posible, ¿vale? Lo segundo de todo es que el suelo esté plano, es decir, que no esté inclinado ni hacia arriba ni hacia abajo. En caso de que esté inclinado, tienes que asegurarte que el dron se quede lo más horizontal posible, ¿vale? Por ejemplo, voy a explicártelo con el dron en la mano. Entonces, ¿cómo tienes que colocar el dron? Pues lo que tienes que hacer realmente es fijarte que esté el suelo inclinado hacia arriba o hacia abajo, ponerlo de una forma o de otra, pero asegurándote de que si las hélices empiezan a girar, ¿vale? Puedes comprobar los elementos que tengas al lado, que no vayan a tocar el propio suelo, ¿vale? O cualquier elemento que tenga delante. Imagínate que está así de inclinado, ¿vale? Pues igual la hélice al hacer así toca, o toca con una piedrecita, etcétera, ¿vale? Entonces es algo que tienes que tener en cuenta. Lo ideal, que ya te digo, que esté en horizontal y que el suelo esté muy lisito. Por otra parte, independientemente de que esté liso como tal, evita que haya césped, que haya cualquier tipo de material, cualquier tipo de ramita por ahí, ¿vale? Etcétera, etcétera. Esto es lógico, pero tengo que decirlo porque a veces se nos olvida, con ese momento de tensión de las primeras veces, se nos olvida. Evita también, ya no solo que la zona donde vaya a estar el dron, por ejemplo, el dron mide pues aproximadamente unos 35-40 centímetros, ¿vale? Pues no solo esta zona tiene que estar lisa, ¿vale? Que es más o menos lo que tienes que tener en cuenta. Evidentemente, cuanta mayor zona esté lisa, mejor. Ahora veremos por qué, ¿vale? No solamente la parte del despegue, ¿vale? Si puedes hacer que 1 metro esté súper liso y súper plano y sin obstáculos, mejor. Entonces, por una parte eso, pero además de eso, ¿vale? Intenta que no tenga obstáculos alrededor. Estas dos cosas están relacionadas con lo mismo, y es que cuando tú vayas a aterrizar el dron, si solo tienes 50 centímetros de hueco y al lado hay arbustos, te va a ser muy difícil aterrizar el dron. Al despegarlo va a ser quizás más fácil, pero al aterrizarlo va a ser muy difícil. Igual que si le das al botón de ven a casa, y justo desde donde has despegado, porque el suelo estaba liso, si justo encima, muy cerquita, tiene un árbol, ¿vale? A 20 metros, cuando lo vayas a aterrizar, sobre todo si le das al botón automático de que vuelva a casa, va a ser muy difícil que el dron pueda aterrizar exactamente en el mismo sitio porque tiene un obstáculo arriba. Entonces, tienes que intentar que todas estas directrices que te estoy dando se den a la vez. Es decir, que el suelo esté liso, que no esté inclinado, que no haya ningún obstaculillo, rollo ramitas y tal, a ser posible que no tenga ni obstáculos, o sea, ni arbustos, ni árboles, ni cualquier otro tipo de obstáculo relativamente cerca. Lo ideal, pues una explanada de 10 metros, de 10 por 10, ¿vale? Totalmente lisa, etcétera, etcétera, sin inclinación, bla, 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 ¿vale? Eso sería lo ideal. Por otra parte, lo ideal también es que el sitio desde donde lo vayas a aterrizar y evidentemente desde donde lo hayas despegado esté elevado con respecto al resto de la zona. Es decir, si estás en una montaña, vete a una parte que sobresalga del resto y ahí encuentra un sitio muy planito. ¿Por qué? Porque, repito, cuando le vayas a decir vuelve a casa, podrías directamente no hacerle caso y que el dron aterrizara sin ningún tipo de problema, siempre y cuando se cumplan el resto de directrices que te estoy dando. Yo lo que recomiendo igualmente es que el dron le digas volver a casa y cuando lo tengas a 10 metros, que ya controles tú los mandos, ¿vale? Creo que para aterrizar es un momento relativamente crítico y aunque el dron lo suele hacer bien, en la mayoría de terrenos, por si acaso, prefiero hacerlo yo manualmente, ¿vale? Entonces, sea como sea, lo ideal es que estés en el punto más elevado para asegurar de que el dron no se encuentre en ningún tipo de obstáculo a la hora de volver a casa. En cualquier caso, vayas donde vayas, no vas a encontrar todas estas características juntas. Igual encuentras que estás en un sitio elevado, pero el terreno no tienes me lo invento, 3x3 de espacio para poder despegarlo, en cuanto a que esté liso, sin objetos ni nada, ¿vale? Igual tienes solamente un cachito de 50 centímetros por 50 centímetros. No pasa nada,
estás en un sitio elevado, si ya tienes conocimientos, más o menos lo puedes volar y lo puedes aterrizar desde ese punto y a ese punto, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que intentes todas estas directrices, tenerlas en cuenta y encontrar el punto que mantenga más cantidad de estas características. La vida no es perfecta, entonces no todo se puede tener siempre bajo control, pero bueno, tenemos que intentar, entre comillas, conseguir que sea lo mejor posible. Por otra parte, si por casualidad tuvieras una base de esas de despegue, que es como una especie de trampolín, como si fuera una cama elástica pero para drones, que es básicamente para aterrizarlo y despegarlo, ¿vale? Pues mejor que mejor. Otro apaño que podrías hacer en caso de que el terreno no fuera lo suficientemente adecuado, teniendo en cuenta las cosas que te estoy diciendo, ¿vale? Es poner una mochila, la giras, la pones al revés, la parte del respaldo, ¿vale? Que suele estar bastante plana y de ahí lo puedes despegar, ¿vale? Y lo puedes aterrizar. Luego tenemos la opción de despegarlo y aterrizarlo con la mano. No te recomiendo que hagas eso, excepto que seas ya bastante pro, ¿vale? Igual que lo de la mochila, tampoco te lo recomiendo realmente. Todos estos tips que te estoy dando, lo ideal es que encuentres la perfección, lo máximo posible, teniendo en cuenta lo que te he dicho. Pero si no, te estoy dando trucos para que conforme vayas subiendo el nivel, ya te veas capacitado de hacer otras cosas. Pero si lo que quieres es quitarte el miedo, lo ideal es que cumplas todas estas características en el sitio de despegue y aterrizaje que te he comentado previamente. No intentes, repito, volarlo y desde la mano, ¿vale? Y aterrizarlo en la mano nunca, porque probablemente te vas a llevar un disgusto. Es bastante difícil, yo lo hago, pero hay que decir que ahí estás en tensión y si lo que quieres es quitarte el miedo, precisamente con esto no te lo vas a quitar ni de coña. Otro truquito súper importante: vuela siempre en espacios abiertos. Por mucho que te veas tentado a volarlo dentro de un edificio, dentro de, yo que sé, debajo de un puente, en un bosque, entre los árboles, si no tienes experiencia, Dios mío, no se te ocurra volarlo en sitios que no sea un espacio totalmente abierto sin obstáculos. Las primeras veces, para quitarte el miedo, siempre en obstáculos abiertos. Más adelante, si ya te ves capacitado para volarlo en otro tipo de terrenos, ¿vale? En otro tipo de lugares en los cuales pues vas a tener obstáculos de por medio y vas a tener que tener mucho ojo, ¿vale? Entonces ya lo puedes hacer, pero a priori siempre en espacios abiertos, ¿vale? Ejemplo, pues te subes, lo que hemos dicho, una montaña, te subes a un punto alto y desde ahí lo vuelas. Sabes que no vas a tener ningún tipo de obstáculo, como mucho te va a venir algún águila a intentar aniquilar tu dron, porque son así, pero es lo peor que te puede pasar, me refiero, no te vas a encontrar árboles, no te vas a encontrar piedras, no te vas a encontrar arbustos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, siempre en espacios abiertos a ser posible. Además, lo bueno de volarlo en espacios abiertos es que tú vas a tener el dron a la vista todo el rato, que es otra de las cosas que te quería comentar y que son muy importantes, sobre todo cuando empiezas. De hecho, así lo dicta la ley, y es que tienes que tener el dron a la vista todo el rato. Una de las ventajas que tienen los drones es que tienen esas lucecitas que os comenté en el vídeo anterior, ¿vale? Que están aquí delante, y que eso va a facilitar con que el dron esté a tomar por saco, por ejemplo 100, 200 metros, pueda seguir detectando que el dron está ahí. Que sí, que todos hemos volado el dron más lejos, aunque teóricamente no se puede, todos lo hemos llevado a 1000 metros, aunque sea por curiosidad, para ver hasta cuánta distancia sigue manteniendo la señal. Todo lo hemos hecho, pero recomiendo que no lo hagas porque te vas a acojonar bastante. Entonces, lo ideal es que siempre lo tengas a la vista. Por otra parte, lo de volar en espacios abiertos tiene otra ventaja, y es que el hecho de que hayan obstáculos entre el dron y el radiocontrol, lo que va a hacer es va a dificultar la señal. Entonces a veces se puede perder la señal, y como se te pierda la señal, teniendo en cuenta que tienes objetos arriba, el dron lo primero que va a hacer es intentar regresar a casa cuando pasen unos segundos y no tenga conexión con el mando. Entonces, para hacer eso, subirá hacia arriba y se estrellará con un árbol, ¿vale? Entonces va a ser un poquito difícil. Entonces te recomiendo que intentes no volarlo, ya te digo, en espacios que hayan obstáculos de por medio, precisamente por eso. Lo mismo si atraviesas una montaña y lo bajas por debajo, probablemente se te va a perder la conexión, porque entre el mando y el propio dron va a haber una interferencia, vas a perder la señal o se te va a pixelar, etcétera, ¿vale? Entonces recomiendo que no hagas ese tipo de prácticas. Entonces, en caso de que vayas a saltarte esta norma, un consejo es que lo intentes volar a una altura superior al resto de obstáculos. Por ejemplo, si coges el dron y lo vuelas por la playa, por la costa, y llegas a la distancia típica donde están todos los barcos, yates, veleros, etcétera, y tienen velas o son muy altos y tal, pues asegúrate que lo tienes, me lo invento, a 30 metros, porque un barco no va a tener una vela de 30 metros. Entonces, si lo tienes a esa altura, que lo ves en la aplicación porque te has tenido que aprender lo que dice la aplicación y has debido aprender cómo usarla, si me has hecho caso en el vídeo anterior, ¿vale? Entonces, al saber que estás a 30 metros con respecto a la zona de despegue, sabrás que estás por encima de las velas de los barcos, y aunque parezca que están muy cerquita, no vas a tener ningún tipo de accidente. Como te digo, todos estos consejos es importante mantenerlos a la vez, es importante tener conocimiento de todo ello, porque te va a salvar de más de un apuro. Por otra parte, el hecho de no perder de vista al dron, independientemente de la legislación, es que ya, por mucho que lo estés viendo desde el propio mando, donde está el dron, no vas a saber si van a haber objetos
delante. Por ejemplo, si a tu dron le están persiguiendo unas gaviotas enfurecidas, cosa que es muy común, o un águila, ¿vale? Pues no vas a ver si le están intentando atacar, excepto cuando aparezcan por delante, ¿vale? Tampoco quiero acojonaros con lo de las gaviotas y las águilas, pero bueno, son cosas que pasan, ¿vale? También te digo que generalmente se tiran mucho rato como atacando pero sin tocar, ¿sabes? En plan, se acercan por ahí, vuelan cerquita para ver qué pasa, o sea que no tengas miedo con eso, tampoco quiero meterte miedo en el cuerpo, pero el caso es que lo ideal es que no alejes muchísimo el dron, por si acaso pasa esto, o por si de repente hay, me lo invento, de repente pasas muy cerca de una roca, más cerca de lo que te esperabas, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente que lo tengas en cuenta. Tampoco te estoy diciendo que no alejes nunca el dron más de 100 o 200 metros, de hecho yo lo hago, lo vas a hacer tú también, ¿vale? Pero sí que es importante que en los primeros vuelos, para no tener miedo, para soltarte, para perder esa inseguridad, no lo alejes mucho, para ver el dron y más o menos, pues ya te digo, como te he dicho en el vídeo anterior, aprendas a lo que es manejar los joysticks, aprendas a tener una soltura volando el dron que te cagas y más adelante ya te atrevas a soltarlo a una distancia mucho mayor con respecto a la que volabas al principio, que es lo que yo te recomiendo. 100 metros, 150, 200 metros como maximísimo las primeras veces en lugares abiertos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por otra parte, esto es importantísimo, me ha pasado varias veces y es muy jodido en cuanto a tienes una tensión dentro que es que lo pasas fatal, y es que si vuelas el dron muy lejos, ya no te hablo de 100, 200, 500 metros, si lo vuelas, me lo invento, 1300, 1500 metros, como el dron se te quede con muy poca batería, cuando vueles vas a estar muy acojonado. A mí me ha pasado de volar el dron a creo que 1800 metros y cuando lo traía de vuelta, 15% de batería, 10% de batería, 5% de batería. Y cuando le quedaba un 1% de batería, yo iba por la playa corriendo con la mano así, porque el dron pensaba que se iba a caer en algún momento, lo iba bajando la altura tal y cual, y al final me dio tiempo con un 1% de batería a lo película, y no estoy exagerando, que el dron aterrizara justo encima del techo de la furgoneta. Todo esto con los cojones aquí durante todo el rato. Entonces, esto es un error tremendo, ¿vale? Y precisamente esto va ligado a otro punto, que es que controles el nivel de batería tanto del dron como del mando. Lo tienes que controlar de dos formas posibles. Una, el mando le das al botoncito y te dice la batería que tiene. Otra, el dron le das al botoncito y te dice la batería que tiene. También repito, esto depende del modelo y de la marca del dron, ¿vale? Todo esto antes de despegarlo, pero es que cuando lo estás despegando tienes que controlar la batería del dron desde la propia aplicación. La aplicación te va a decir la batería que tiene el dron y la batería que tiene el mando a distancia. ¿Por qué es importante que lo controles mientras estás volando? Es muy importante porque tú sabes el viento que hace donde tú estás situado, pero si el dron lo tienes a 500 metros, tú no sabes la velocidad del viento a la que está sometido el dron a esa distancia, ¿vale? Porque puede ser que allí haya más viento. Entonces, y dirás, ¿y qué tiene que ver el viento con la batería? Pues que a más viento la batería se empieza a gastar muchísimo más. De hecho, hay veces que me ha costado traer el dron de vuelta porque hacía un viento terrible y lo he tenido que traer en modo Sport, lo cual a la vez es contraproducente porque también gasta más batería porque utiliza más potencia de los motores, ¿vale? Y a la vez hay viento, pero bueno, es que si no, volvía como si estuviera en modo trípode porque tenía un viento súper fuerte en contra, ¿vale? Eso me ha pasado en Islandia y me ha pasado en Nueva Zelanda. Entonces, ten mucho cuidado con eso, es importantísimo que cheques el nivel de la batería todo el rato, que siempre tengas batería de sobra, que conforme tengas un 30% de batería, que lo tengas como muchísimo a 500 metros por si las moscas de repente hacen una ráfaga de viento muy grande, ¿vale? Y eso, evita siempre que el mando y el dron, cuando estés volando, estén a menos de un 30% de batería. Por supuestísimo, depende del dron que tengas, de lo que le dure la batería. De este dura mucho, puedo tenerlo un poquito menos y tal, ¿vale? Y el mando también dura una barbaridad en este dron. Pero repito que esto depende del modelo. Por otra parte, cuando baja de X% de batería, creo que era un 30 o un 10 o un 15, no me acuerdo, depende del modelo y depende de la marca y todo esto, como siempre, ¿vale? Pues es posible que el mando del dron empiece a pitar pi, 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 y eso, si eres novato, no te va a hacer ni puta gracia, te va a poner muy nervioso, te va a mirar todo el mundo que tengas al lado, te vas a acojonar que te cagas porque parece que vaya a autodestruirse, ¿vale? Rollo Misión Imposible, y no te va a hacer ni puta gracia, ¿vale? Entonces, recomendable que intentes que la batería se quede a un 30% como mucho. A ver, si a un 30% estás haciendo un vuelo a 50 metros, pues bueno, como si la dejas hasta que no, como si no la aterrizas hasta que no tiene 10% de batería, pero que lo tengas a la vista todo el rato, ¿vale? Pero no lo pierdas de vista con menos de un 30% de batería porque no sabes lo que puede pasar. Esto va a hacer, repito, que estés preparado y que estés listo para cualquier circunstancia en la cual, pues bueno, pues estés en tensión y estés acojonado y para corregir cualquier problema que haya, ¿vale? He de decirte una cosa, y es que antes te he dicho que no sobrepases obstáculos grandes, ¿vale? Con el dron, por ejemplo, que no pases una montaña, un edificio y bajes el dron por debajo. ¿Por qué te decía esto? Porque si, imagínate, yo estoy aquí y hasta aquí, que hay pues 1000 metros, ¿vale? A mitad hay un edificio o hay una montaña. Y en línea recta, a la misma altura, te cruzarías recto con el dron, con esa montaña. Entonces, ¿tú qué haces? Levantas el dron, sobrepasas esa montaña o ese edificio y bajas el dron, ¿vale?
¿Qué problema tienes aquí? Que entre el dron y el mando va a haber una interferencia, ¿vale? Se puede perder la señal. Y es importante que sepas que cuando se pierde la señal, tú puedes seguir manejando el dron igualmente, pero no ves hacia dónde lo estás moviendo. Entonces, el problema de perder la señal es que si pierdes la señal y sin querer sigues moviendo el dron, igual te puede chocar contra algo que tengas delante. Es súper difícil, es importantísimo que conforme pierdes la señal no hagas nada. Te esperes a ver si la recuperas y si no le des al botoncito de regresar a casa. ¿Cómo funciona el botón de regresar a casa? Tú le das, lo mantienes apretado y, por norma general, vuelve al punto desde donde lo has despegado. Digo por norma general porque lo puedes configurar para que vuelva al lugar donde se encuentra el mando. Por lo tanto, si tú vas andando, volvería hacia ti, ¿vale? Eso es típico de utilizarlo en barcos, por ejemplo, ¿vale? O si estás en algún otro vehículo, sea como sea. Lo importante es que sepas cómo funciona. El modo este funciona de la siguiente forma. Lo primero que hace es orientar el dron hacia donde te encuentras tú, ¿vale? Lo que hemos hablado. Si el dron lo estás volando hacia allí y quieres que venga hacia donde estás tú, lo primero que hará es, se enfocará hacia ti. Lo siguiente, se elevará a la distancia que tengas configurada, que suele ser 100 metros o 120 metros. Lo siguiente es, volará hacia donde te encuentres tú y lo siguiente, bajará hacia abajo y aterrizará. Cuando esté aterrizando, cuando esté casi a punto de aterrizar, te preguntará si quieres que aterrice o si lo quieres aterrizar tú manualmente. En caso de que no pueda, te dirá no se puede aterrizar porque el terreno es irregular, ¿vale? Entonces, excepto que le quede un 1% de batería, ¿vale? Lo ideal es que lo aterrices tú manualmente, ¿vale? El dron se quedará ahí levitando. Otro punto súper importante y que casi me provoca un accidente en más de una ocasión es que cuando tú estés volando el dron, lo invento, si yo estoy aquí y el dron está donde está la cámara, ¿vale? Que el sol no esté también ahí, porque te va a dar el sol de frente, te va a dejar cegato perdido, vas a ver el dron como medio a contraluz, si lo cruzas con un objeto delante lo vas a estrellar potencialmente, ¿vale? Entonces lo ideal es que tú te pongas ahí, que es donde está el sol, es decir, tendrás el sol de espaldas y el dron lo verás con el sol hacia el dron, ¿vale? Desde tu espalda. De esta forma vas a evitar tener problemas. ¿Que quieres hacer un movimiento de cámara cerca de un objeto y está más hacia detrás y por lo tanto tendrías que ponerte de cara al sol? Te jodes, andas hacia detrás, ¿vale? Y entonces podrás ver el objeto delante de ti. Es decir, te tienes que poner de tal forma que el sol no lo tengas de frente. Por mucho que hagas así, mires en la pantalla, es súper incómodo, porque lo ideal es que tú estés viendo en la pantalla el dron, lo que ve el dron, y a la vez estés viendo al dron. Tengas esa posibilidad, ¿vale? Pero si el sol te está cegando de frente, pues va a ser bastante fácil que tengas un accidente. A mí me ha pasado en más de una ocasión, no lo voy a comentar en este vídeo, aunque sí que es posible que lo comente en el vídeo de típicos errores de videógrafos que te dejo por aquí. De hecho, es posible que saque un vídeo de los X errores volando dron que todos podemos cometer trabajando profesionalmente de ello. O sea que te dejo por aquí el vídeo también por si puede resultar interesante. Otra cosa importantísima que te recomiendo y que va a hacer que tengas menos tensión es que desactives las notificaciones de tu móvil. Porque si te van apareciendo notificaciones mientras estás volando el dron y se te van poniendo delante de la pantalla, es muy probable que te pongas nervioso, sobre todo si son esos primeros vuelos, ¿vale? Y no te va a hacer ni puñetera gracia. Entonces, para estar más relajado, junto al resto de cosas que te he comentado, esto es una muy buena práctica a realizar en tus primeros vuelos, sin duda. Ligado a lo anterior y ligado también al tema de cuando el sol te da de frente y demás, ¿vale? Es que pongas la pantalla con el brillo al máximo de tu teléfono móvil. Bueno, ya sabéis que la mayoría de drones de consumo no tienen pantalla en lo que es el propio mando, sino que se conecta el teléfono móvil, ¿vale? Lo pondrías aquí, ¿vale? Conectas aquí el teléfono móvil y bueno, desde ahí puedes ver lo que ve el dron, ¿vale? Y controlar la aplicación, por supuestísimo. Entonces, ya hemos aprendido a utilizar la aplicación, ya hemos aprendido todas esas configuraciones que tienes que tener en cuenta a la hora de utilizar el dron, ¿vale? O incluso todas esas configuraciones que aparecen en la aplicación, todos los problemas que puedes tener, desde dónde aterrizar, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues otra cosa que tienes que hacer es conseguir que te sirva todo eso que has aprendido gracias a poder ver la pantalla, porque si la pantalla la tienes con un brillo muy bajito o hay muchos reflejos, etcétera, etcétera, que es o por mirar el sol o por tener un brillo escaso de la pantalla, pues entonces no vas a ver una mierda, te vas a poner nervioso y la vas a poder liar mucho más fácilmente que si pudieras visualizar la pantalla perfectamente. Lo ideal es que te coloques en un sitio donde tú tengas sombra, ¿vale? Y a la vez desde el cual puedas ver dónde está el dron, ¿vale? Es decir, debajo de un árbol relativamente alto, ¿vale? Y que, bueno, eso teniendo en cuenta que el sol más o menos estaba en un ángulo en el cual pues te da sombrita, ¿vale? Lo ideal, ya te digo, eso, en un sitio en el cual tú estés a la sombra, por lo tanto el sol no te ciegue, el sol a la vez no dé a la pantalla, tengas el brillo de la pantalla al máximo y a la vez puedas estar visualizando el dron para asegurarte que no hay ningún problema. Eso sería lo ideal en cuanto a dónde colocarte.
Bueno, y la última pregunta de todas es dónde y cuándo volar el dron en las primeras veces. Tienes que aplicar, evidentemente no me voy a meter a repasar todo lo que hemos visto, pero bueno, así en resumen yo te diría que le eches un vistazo a la meteorología, que no llueva, que no haga un sol extremo porque te va a dejar cegato, ¿vale? Lo ideal es que esté más o menos nublado, ¿vale? Para que tú puedas visualizar la pantalla, para que veas el dron de forma mucho más fácil, ¿vale? Para que no tengas tanto problema, no te acojones, que no haga mucho viento, importantísimo, y eso básicamente que lo despegues desde un punto fácil como hemos visto y que tú estés situado en un sitio con sombrita para que lo puedas visualizar bien y veas el propio dron, como te he dicho previamente. Por supuestísimo, no te he hablado en cuanto a legislación, ¿vale? Y en cuanto a cuáles son las zonas donde legalmente puedes volar el dron o no puedes volar el dron, no me voy a meter en esos asuntos, pero sí que te voy a dejar un par de aplicaciones para que les eches un vistazo, donde sí que puedes ver en qué zonas se puede volar el dron, qué días se puede volar el dron, etcétera, etcétera, qué tipo de licencia necesitas tener, qué tipo de restricciones hay en caso de que las haya, etcétera, etcétera, ¿vale? Puesto que estás interesado en el tema de los drones, te voy a dejar también por aquí un enlace a esos dos vídeos que tengo en los cuales hablo de planos cinematográficos y movimientos de cámara cinematográficos con dron para que les eches un vistazo y aprendas un montón. También, en caso de que te interese aprender mucho más sobre vídeo, te dejo también debajo un enlace a mi curso de vídeo básico, así como de otros cursos que tengo disponibles para que les eches un vistazo. Y bueno, con esto terminamos este vídeo tutorial. Espero que te haya resultado interesante, que apliques todos estos consejos y que por lo tanto tengas muchísimo menos miedo a la hora de volar tu dron. Dale like, suscríbete, como siempre, compártelo con alguien si piensas que le puede resultar interesante y como siempre te dejo cositas por aquí y te dejo cositas por aquí.